Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional. Les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF, Canal 62 de Telecable Nacional, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional en sus 730 amplitud modulada. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y hoy les transmitimos desde un escenario especial para los que no tengan el conocimiento de ello. Aquí detrás tenemos el despacho del señor presidente de la República. Contamos como siempre con la ayuda de nuestro colaborador y amigo, el licenciado Roger Orlando Piña, en esta edición especial inaugural desde el Palacio Nacional. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, muy buenos días. Para los que están realmente impresionados con nuestra presencia en el despacho del señor presidente, debemos decirles que gracias a la tecnología y a un sistema croma que se utiliza en la televisión, hemos logrado colocar la imagen del despacho presidencial con el escritorio del señor presidente al fondo como telón de fondo de nuestros comentarios de hoy, que en gran medida van a tocar algunos aspectos que son del interés del presidente de la República y tratamos de ponernos más cerca de él para ver si así nos escucha mejor. Sabemos que él ha llamado por teléfono incluso a programas de esta emisora. Tenemos la esperanza de que se ponga en contacto con nosotros también. Para todo el pueblo dominicano es indudable que el tema, y para el mundo, de hoy en la mañana es el bombardeo de Estados Unidos y Gran Bretaña a Afganistán. Esta es la represalia que se anunció durante todo el tiempo que ha transcurrido desde el martes 11 de septiembre, el funesto y trágico 11 de septiembre, martes, hasta esta fecha, y con la cual el gobierno de los Estados Unidos inicia las represalias que había anunciado desde hacía ya cierto tiempo. Hay que decir, en honor a la verdad, que la posición del gobierno talibán de Afganistán ha mostrado que no era una posición seria. Primero dijeron que Osama Bin Laden no estaba allí. Después dijeron que Osama Bin Laden no tenía nada que ver con el problema de los atentados. Ya ayer en un programa de televisión especial que se transmitió por el Canal 7, Antena Latina, fuimos invitados a dar una opinión y destacábamos el hecho de que realmente las pruebas que ha copiado el gobierno de los Estados Unidos, por lo que se ha traducido en algunas expresiones de sus funcionarios y por algunos comentarios de analistas de televisión norteamericanos, parecen estar recogidas al margen de la ley norteamericana. Me estoy refiriendo específicamente al derecho a la privacidad en las comunicaciones y en toda su correspondencia que tienen los ciudadanos norteamericanos y todos aquellos que residen legalmente en ese país. Y aparenta ser que los elementos de prueba que ha recogido el gobierno de los Estados Unidos y que le ha presentado al gobierno británico, a la OTAN y a algunos otros gobiernos, pero de manera confidencial, no pueden ser llevados a un tribunal o no pueden ser puestos a la luz pública porque significaría una admisión de que el gobierno de los Estados Unidos estaba violando la ley, porque ha usado los recursos de tecnología
de que dispone la NSA para interferir comunicaciones desde satélites en cualquier parte del mundo. Y esta es una situación que desde luego es casi obvia. Recuerdo como ahora, en los primeros días, Roger, que un comentarista de televisión se refería a la actitud de molestia que había sentido el secretario de Estado Colin Powell cuando uno de los periodistas le hizo preguntas en relación con esas pruebas y la naturaleza de las pruebas, y él se vio que se sentía molesto con la pregunta. De todos modos, el primer ministro británico dijo que estaba convencido de que Osama Bin Laden tenía que ver con estos atentados. Ahora, la comparecencia sorpresiva en televisión de Osama Bin Laden, con un discurso amenazador, es prácticamente una admisión, porque él dijo que se sentía bien con esa situación desastrosa que creó el atentado del martes, o los atentados del martes en los Estados Unidos. Y aquí dice textualmente en esta edición del CNN en español: el árabe saudita Osama Bin Laden dio gracias a Dios por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y dijo que Estados Unidos tiene miedo porque fue golpeado en sus puntos más vulnerables y fueron destruidos sus edificios más representativos. La parte peligrosa de la locución de Bin Laden es esto: juro ante Dios que Estados Unidos no volverá a tener seguridad. En realidad la traducción usó dos términos. Dice, no volverá a disfrutar de seguridad y de... él usó... en fin, fueron dos términos. Yo tengo aquí el texto en inglés, pero básicamente se envolvían en torno a que vivieran en seguridad, tranquilidad y a salvo. Sería la traducción correcta al español de uno de los dos términos que él usó. El pueblo norteamericano no volvería a disfrutar de esas dos condiciones, de vivir a salvo y en seguridad, mientras eso no sucediera igualmente en Palestina y en el mundo árabe. Y eso dicho en forma de un juramento. Y también agregó: ni antes de que los ejércitos de los infieles se vayan de las tierras del profeta Mahoma. Yo entiendo, Roger, que la jugada que está haciendo, lo habíamos comentado ya, Estados Unidos, fundamentalmente, con sus aliados, pero esto parece casi una guerra unilateral, es la de apoyar la insurrección interna que existe en Afganistán, de lo que se llama la Alianza del Norte. Es decir, crearle condiciones que favorezcan a esa situación interna conflictiva. Sí, tanto como eso, pero también han tratado de darle una visión de neutralidad, con el aspecto de que no es una confrontación cultural y de que no es tampoco una confrontación de orden religioso, sino que es una persecución criminal. Y al darle el apoyo a los opositores al régimen talibán, están tratando de legitimar esa alianza que existe entre esos grupos, y también de reforzarla militarmente, desde luego, para que contribuir con la caída del régimen talibán. Pero en esa jugada, Estados Unidos está entrando en una situación mucho más compleja que la que se ha creado por el solo hecho de la cuestión. Y eso lo explicaremos un poquito más al detalle. Pero es obvio que Estados Unidos está tratando de evitar el tener que entrar con tropas propias a territorio afgano. Ya se sabe que cuando Estados Unidos entra en guerra y sus tropas tienen que ir a morir a territorio extranjero,
En la medida que comienzan a llegar los muertos a los Estados Unidos, comienza una reacción del propio pueblo norteamericano que termina haciéndose insostenible en términos de la guerra de que se trate. Eso pasó con Vietnam, pero aquello llegó realmente a situaciones tan extremas que se llegaron a matar estudiantes norteamericanos protestando en la Universidad de Kent. Pero esa matanza y la universalización de la protesta del pueblo norteamericano contra la guerra en Vietnam, que nadie sabía por qué se estaba librando, y nosotros le tenemos que decir a los que no lo saben que fue una guerra del petróleo, porque Francia ocupó a Vietnam, que entonces se llamaba Indochina, buscando tener una fuente propia de petróleo que le permitiera ser potencia de primer orden en el mundo, junto con Estados Unidos y Gran Bretaña, que se habían repartido el petróleo del Medio Oriente, dejando fuera a Francia, que había construido el canal de Suez. Y Francia, después de 30 años de lucha, se fue derrotada de Vietnam, y cuando abandona Vietnam, entonces la plutocracia del petróleo en los Estados Unidos metió a los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que estaba principalmente como asesora, convenció a John Kennedy de hacerlo, pero el propio McNamara, que es el secretario de Defensa de Kennedy, da testimonio en su libro autobiográfico que antes de que lo asesinaran, el presidente Kennedy iba a ordenar el retiro de las tropas norteamericanas de Vietnam. Es decir, que iba a abandonar el petróleo que la plutocracia del petróleo quería retener en sus manos. El resultado, todos ustedes lo conocen, tan pronto subió el vicepresidente Lyndon Johnson, que era un hombre del petróleo, se escaló la guerra hasta que llegó a su situación final. El propio Johnson tuvo que renunciar a ir a una reelección y Nixon tuvo que salir del poder. De modo que todo eso es un cuadro de lo que ha pasado en los Estados Unidos con las guerras. Definitivamente para los Estados Unidos sería mucho más conveniente dejar que los propios afganos luchen una guerra civil, ¿no? Sí. Las características de las guerras, como usted acaba de señalar, tienen una raíz en el orden económico, fundamentalmente. En este caso no está exento de ello. El que los ingleses hayan intentado en una ocasión apoderarse del territorio afgano era precisamente por intereses económicos. El que los rusos trataron y pelearon durante 12 años en el territorio afgano por afianzarse en el control de ese territorio, no era graciosamente porque querían simplemente gobernar un pedazo de tierra, sino porque hay intereses económicos que se llaman, en Afganistán es el petróleo y el uranio. Entonces, pero en este caso ha habido una agresión directa a los Estados Unidos, y los Estados Unidos ha lanzado lo que pudiera decirse que es una contraofensiva, pero ¿de qué manera podría manejarse esta situación? Ahora mismo se está presentando que los Estados Unidos está patrocinando una alianza, como señalamos en nuestra intervención hace un momentito. Esa alianza está encabezada por un ex rey de Afganistán, que ya dentro de los mismos grupos que componen esa alianza, y a la luz del pueblo afgano en general, ya fuera de esos grupos, y no hablemos de los talibanes per se, hay una oposición absoluta contra el retorno de la monarquía en Afganistán. Entonces, esto está trayendo un conflicto, y además de que dentro de la alianza de los grupos de los 10, como se llama, hay un sector muy amplio que está en conflicto con Pakistán. Pakistán ha sido el pleito, ha sido el vehículo que ha podido utilizar los Estados Unidos en este conflicto para penetrar Afganistán y para manejar de alguna manera el conflicto en toda el área. Déjame decir que yo escuché al gobernante de Pakistán, el general, no sé, tiene un nombre árabe, que estaba apoyando la ofensiva militar de los Estados Unidos, pero estaba también exigiendo que esa ofensiva no fuera a favorecer o a colocarse del lado de la alianza. Precisamente, ahí hay que contra los talibanes. Es decir, que
Es una situación muy compleja, Compleja. porque esa posición del gobierno de Pakistán implica que tiene sus reservas respecto de lo que podría ser un eventual triunfo de ese sector llamado la Alianza, que ya tiene incluso designado un canciller, hay un ministro de Relaciones Exteriores en funciones, que ha sido entrevistado por la televisión norteamericana en varias oportunidades. Pero, cosa curiosa, ya en el debate de todos estos hechos recientes, escuché también en la televisión a alguien que ponía la duda de la idoneidad de las lealtades de ese nuevo aliado De los Estados Unidos. con respecto a los Estados Unidos, recordando que Bin Laden lo había sido en la anterioridad, precisamente había actuado bajo la protección y la orientación y el equipamiento de la CIA. Bin Laden y Omar, los dos. Ajá, Sí. sí. Pero además está el caso del el jeque que está preso en los Estados Unidos, líder religioso, Rahman. Al-Rahman, que también, siendo de origen egipcio, los egipcios lo acusaron de que estaba también al servicio de la CIA. Así hay una intríngulis muy extraña de lo que ha sido la política de los Estados Unidos internacional con las alianzas que la CIA ha hecho con sectores diferentes, y como también resulta ser de que ha estado al lado de Saddam Hussein cuando se enfrentaba con el Irán y equipó a Saddam Hussein, y termina enfrentado Saddam Hussein con los Estados Unidos. Ese es un tema de petróleo también, ya lo hemos explicado. Los Estados Unidos fueron notificados previamente por Saddam Hussein a través de su embajadora 2 veces, o sea, 2 reuniones que tuvo Saddam Hussein con su embajadora, Tariq Asif. donde la embajadora norteamericana en Irak, a donde él le comunicaba que iba a reivindicar la soberanía de Irak sobre Kuwait, que fue una provincia que le fue segregada como resultado de la Primera Guerra Mundial, donde Gran Bretaña y Estados Unidos se repartieron el petróleo del Medio Oriente. Y como dije antes, dejaron sin pito y sin flauta a Francia. Entonces, como la embajadora no le dijo ni que sí ni que no, Saddam Hussein interpretó que le estaba dando luz verde, puesto que no le dijo que no. Y él le había expresado que él lo único que perseguía a reivindicar esa soberanía era sacar de ahí a los intereses británicos, los intereses petroleros británicos, y que respetaría a los norteamericanos. Claro, él sabía lo que hacía, porque él sabía que uno de esos intereses estaba ligado nada menos que a la persona del entonces presidente de los Estados Unidos, el padre del actual presidente. Entonces, la cosa le salió el tiro por la culata, porque llegó a la hora de la verdad, prevaleció la solidaridad petrolera entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que se manifestó también, como tú recordarás, con las Malvinas. Que el petróleo de las Malvinas, que es la razón eficiente de la situación que se dio de la guerra de Gran Bretaña con la Argentina, estando Estados Unidos comprometido con la Argentina, En el TIAR, con el Tratado de Asistencia Recíproca de Río Janeiro. Sin embargo, puso todas sus informaciones de inteligencia al servicio de la Gran Bretaña para que pudieran exterminar a los argentinos en las Malvinas. Esa es la política del petróleo. Entonces, detrás de todo esto, y el Medio Oriente no es más que el gran suplidor de petróleo del mundo, está el petróleo. Pero hay algo que, si usted me permite, yo quisiera señalar, y es lo siguiente, que lo apuntó específicamente Bin Laden cuando dijo cuáles eran las causas que le habían motivado o que motivaban la situación y que llevaron al extremo de los hechos muy lamentables que han acaecido en los últimos días y que todavía continuarán por mucho tiempo. Y es la situación del Medio Oriente.
a lo que nosotros aludimos desde el primer día en que ocurrió este hecho. Así es. Dijimos que esto estaba movido fundamentalmente por el conflicto árabe-israelí y que a ese conflicto habría que apresurarse, a pesar de que ya se habían hecho prolongadísimas gestiones durante muchos años para que ese conflicto se dirimiera. Había que buscarle solución a la mayor brevedad posible. Mira, Esto ha pasado a ser una de las motivaciones fundamentales por la que Bin Laden dice que está embarcado en esta lucha. Yo escribí un artículo que salió ya la primera parte en el número que está circulando de la revista ahora. Y se llama El ataque terrorista a Estados Unidos, un enigma no resuelto. Y en él yo analizo que Estados Unidos es una nación multifacética, es decir, que tiene muchas facetas, muy conflictivas muchas de ellas, ¿verdad? Y pregunto, ¿cuál de esos Estados Unidos ha sido atacado? Y hago un enunciado, ese intento de esquematizar las contradicciones que conviven en esa gran nación. Digo, es el portaestandarte del mundo libre y la democracia como forma de gobierno, abierta a todas las religiones y creencias, polo de todas las inmigraciones, aun con todos los desvíos que acusa la sociedad norteamericana. Es la única gran potencia bélica mundial después del colapso de la Unión Soviética, cuyos centros estratégicos son la Casa Blanca y el Pentágono, ambos en Washington, en la cual conviven en eterno debate por vigencia las políticas del aislacionismo y el internacionalismo. Si uno lo preconizan los republicanos y otros los demócratas. Es el centro económico, comercial y financiero mundial y de la especulación bursátil globalizada, con su sede en Wall Street y las torres del Centro Mundial de Comercio en Nueva York, o sea, el World Trade Center. Es la sede del gran poder mundial bancario y financiero del sionismo, enfrentado al islamismo por razones políticas y religiosas, que es a lo que tú te referías. Correcto. Es el polo de la gran controversia mundial entre la globalización neoliberal, estigmatizada como capitalismo salvaje por el Papa, impuesta por el mundo desarrollado en perjuicio del mundo en desarrollo y a quienes reclaman una economía que persiga mejorar la condición de vida de la humanidad. A causa de lo anterior, es eje de controversia por los efectos internos de su política económica, creando recesión y desempleo masivo previos a los atentados, por el cierre y fusión de innumerables entidades industriales, comerciales y financieras, aumentando en sus ciudadanos, los norteamericanos, la pobreza y la dramática reducción del modo de vida norteamericano, generando protestas violentas contra el TLC, la OMC, el ALCA y los cónclaves en su país de los organismos multilaterales de la globalización. Y aquí está también, eso sigue, son varios, pero puse ahí, es el gran protector de Israel en su enfrentamiento con Palestina y el mundo árabe, como lo fue ayer de los judíos perseguidos por la Alemania de Hitler, entrando a la Segunda Guerra Mundial, en el cual se libran cotidianos actos terroristas. Y por ahí sigo haciendo análisis de todas las cosas que son fuente de contradicción en el seno de una sociedad que se ha nutrido de la migración, pero sobre todo, y más que ningún otro centro urbano de los Estados Unidos, Nueva York, que como se veía en los reportajes que se hicieron a propósito de los atentados en las calles de Nueva York, se ve toda clase de etnias circulando libremente como asiento de esa multiplicidad de razas, creencias y convicciones que hasta ahora han sido los Estados Unidos. El punto está en la posibilidad de que Estados Unidos siga siendo una sociedad abierta y libre, estando ahora en un estado de guerra. Vamos a hacer un paréntesis para volver sobre otros temas después de cumplir compromisos comerciales. Pues volviendo a los temas que estamos cubriendo en esta edición especial desde el despacho del señor presidente de la República, que está a nuestro fondo,
tenemos que seguir orientando con relación a esta situación que ahora llega a su punto culminante con el bombardeo que ha hecho Estados Unidos y el apoyo de Gran Bretaña a Afganistán. Yo temo, Roger, que esa amenaza que ha hecho Bin Laden se materialice, Sí. porque tengo la convicción de que estas son gente que han planificado absolutamente todo, desde esos impactos de los aviones a las dos torres que sostengo, que fueron ayudados incluso con orientación técnica de ingeniería estructural de demolición, es decir, gente que sabe cómo demoler edificios, para haber calculado la cantidad de combustible que era necesaria para que al impactar en el núcleo resistente interno y se derramara esa cantidad de combustible, la necesaria para que al estallar el calor que despidió aquello fuera capaz de convertir en polvo el hormigón que revestía las estructuras de acero y derretir el acero, que fue lo que provocó el colapso. Es decir, cuando los pisos superiores colapsan sobre los inferiores, el impacto que produjo esa parte de la estructura superior sobre la inferior rebasó la capacidad de soporte de la estructura que todavía estaba en pie abajo y produjo el colapso. Es decir, hubo como una especie de martillo. Eso está muy bien graficado, por cierto, en un reportaje de CNN, Sí. que lo recibí por internet. De todos modos, ahí ha habido planificación, premeditación muy prolongada y ellos tenían que estar esperando la respuesta de los Estados Unidos. De modo que después de las fallas de inteligencia que mostraron los servicios de los Estados Unidos, y la más reciente fue el testimonio que dio el actor James Woods, que un mes antes de los atentados hizo el trayecto desde Boston a Los Ángeles en primera clase con unos compañeros de viaje que a él se le antojaron sospechosos, eran extranjeros, tenían un comportamiento muy extraño, no se hablaban entre sí, a duras penas se hablaban, en fin, estaban como tomando medidas o estudiando la experiencia de ese viaje. Y se le hizo tan extraño el comportamiento de ese grupo que los reportó para nada, no sirvió de nada. Ahora, después de todo, entonces salta a relucir que él lo había reportado. Que esa información tenía un valor. Como pasó también con el prisionero iraní en las cárceles alemanas, que parece que tenía información de primera mano de los atentados y trató de hacérselo llegar inútilmente a los servicios de inteligencia norteamericanos. No pudo. Y todavía faltando creo que 24 o 48 horas me mandó un fax o intentó enviar un fax. Es decir, todos los esfuerzos que él hizo fueron fallidos. Se le apareció entonces una comisión después que se produjeron los hechos. Entonces, yo no sé cómo es que no han removido a los responsables de la inteligencia norteamericana, porque esa es la situación que se dio. Entonces ahora se están produciendo unos hechos supuestamente aislados. Por ejemplo, el asalto al ómnibus de la línea Greyhound, que detuvo el transporte de la compañía Greyhound en todo el territorio de los Estados Unidos durante 8 horas, mientras obviamente se tomaban algunas medidas de seguridad, como poner guardias dentro de los ómnibus, etc. No se ha dicho lo que se ha hecho, pero durante 8 horas ese servicio, que es uno de los más importantes del transporte de los Estados Unidos, se detuvo. Entonces, ¿quién produjo ese hecho? No se sabe. Sí, y este grupo tiene... Digo, fue una persona que murió, de los 6 que murieron, esa persona murió, pero no se ha dado pero detalle de todavía quién no, fue. de quién es esa persona, qué origen tenía. Entonces, y si era uno de la gente de Bin Laden. Eso demuestra que uno puede producir
la muerte y las heridas de muchas personas. Pero es tan así lo que usted dice, que estratégicamente la logística que tiene este grupo es indudablemente bien concertada, bien concebida. Recuerden los hechos de Sudán, de las embajadas de los Estados Unidos en el África. Recuerden a la Argentina, recuerden el local judío, la embajada judía primero y el local judío después. Fueron dos acontecimientos uno detrás del otro. Y no han sido capaces todavía de aclarar con certeza quiénes fueron los autores de esos hechos. Y de lo de las embajadas en Sudán, en los países africanos, han tenido algunas pistas y han venido ocurriendo todos estos acontecimientos. Y esta gente han tenido la capacidad de irlos realizando paso por paso. Y por qué no entonces pues prever que esas amenazas que ellos han proferido o que él ha proferido, de que no habrá paz a partir de este momento para los Estados Unidos. Cualquier día puede pasar 5 años, 1 año, 2 años, explotará otro lugar en los Estados Unidos. Intereses americanos, ojalá y no sea así. Estos son los escenarios posibles del conflicto armado. Ahora yo quiero referirme al trasfondo. ¿Qué es lo que está enfrentando a los Estados Unidos o a una parte de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, al gran poder económico de los Estados Unidos que gobierna detrás de bastidores? ¿Quién es que está creando las condiciones para que la sociedad norteamericana y el pueblo norteamericano sea agredido en la forma en que lo está haciendo con el arma del terrorismo, que nosotros rechazamos? Pero queremos ir entonces al fondo de las cosas. Debería ser más claro Osama Bin Laden en cuanto a cuál es su queja, es decir, cuál es el motivo. Él ha dicho que allá hay una guerra declarada, que no hay garantía para los árabes, y estaba citando específicamente a Palestina. Y el mundo islámico, que no tiene tranquilidad. Pero son escenarios de la guerra. ¿Cuál es el motivo de la guerra? Es lo que él no ha dicho. Porque si es el petróleo, que diga que es el petróleo. Y que identifique entonces quiénes están del lado de la búsqueda del petróleo a costas de perturbarle la vida a los dueños del petróleo, que son los árabes, porque ahí fue donde Dios o la providencia puso el petróleo. Puso también en Estados Unidos, sí, pero no tiene suficiente petróleo para toda la actividad económica que se realiza en el territorio norteamericano. Entonces, pues, hay que decir también que son tan grandes consumidores de petróleo que son también los que crean la mayor contaminación atmosférica, que crea a su vez el agujero en la capa de ozono y determina los cambios climáticos, que ha obligado a toda la humanidad a unificarse en contra de esos perjuicios al clima de la Tierra, del planeta Tierra. Y a la existencia humana. Y a la existencia humana, que el único que no ha firmado ahí son los Estados Unidos de América. Entonces Estados Unidos está en un momento crítico de su devenir económico, social, político. Y político nada más hay que ver lo que pasó en las elecciones pasadas. Entonces nosotros tenemos que irle dando seguimiento a estos temas, porque son de trascendencia para la humanidad entera. Lo que el mundo debe buscar es la paz. Y teniendo una economía que nosotros desde esta tribuna hemos rechazado, como una economía de expoliación, la globalización neoliberal que fue impulsada desde varios gobiernos atrás, iniciándose con el gobierno de Jorge Blanco y el patrocinio intelectual de Bernardo Vega, hasta la gestión de Leonel Fernández y la presencia del gran capital aquí entregándole todos los activos de dominio público, que son las causas eficientes de la crisis eléctrica y de todo el padecer que está teniendo en este momento la nación dominicana, que este gobierno lamentablemente no ha enfrentado como estaba obligado a hacerlo, o como le obligaban las circunstancias, que era desconociendo absolutamente todo lo que había hecho el gobierno anterior y además investigando todo lo que el que hacer las acciones específicas que se habían producido, teñidas
a legua de corrupción. Entonces nada de eso se hizo y ahora este gobierno tiene la responsabilidad de la crisis que ha hecho esto en la condición y calidad de vida de los dominicanos. De modo que tenemos que hablarle al presidente, pasando a otro tema, sobre la división del Distrito Nacional. La prensa dice que el presidente no ha tomado partido todavía sobre esto, no ha salido del Congreso, pero queremos decirle al señor presidente lo siguiente. Devuelva esa ley. Dice el artículo 5 de la Constitución de la República. Aquí está, por favor, la Gaceta Oficial, donde está publicada la Constitución de la República, modificada. Aquí está la sección 2 del territorio, artículo 5. Y dice, el territorio de la República Dominicana es y será inalienable. Está integrado por la parte oriental de la isla de Santo Domingo y sus islas adyacentes. Sus límites terrestres irreductibles están fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y su protocolo de revisión de 1936. Se divide políticamente en un distrito nacional en el cual estará comprendida la capital de la República. Ya, no hay que hablar más. Oigan bien, la capital de la República estará comprendida en el Distrito Nacional. Quiere decir que no puede haber, como se ha hecho, una capital de la República segregada en varios pedazos porque se ha dividido. Mírenlo aquí. Esta parte que está aquí es el río Sama y este es el río Isabel, ¿verdad? Y entonces, la capital es esto que está aquí, solamente. Todo lo que está después de la... No, esto es la avenida Duarte por acá y esto es Herrera. Herrera. Y todo lo que está después de Herrera... Isabel Aguiar hacia allá. Ya eso no es capital. Y todo lo que está del otro lado del río Isabela tampoco es capital. Y todo lo que está del otro lado del río Sama tampoco es capital. Entonces eso no es violar la Constitución de la República, señor presidente. Yo creo que ahí no hay que darle vueltas a eso. Yo le voy a hacer un respetuoso memorándum a usted y a los demás poderes públicos para que no se consagre este señor disparate, que se quiere ahora pasar, porque fue auspiciado por José Francisco Peña Gómez. Pero el verdadero autor de eso se llama Tirso Mejía Ricardo. Y José Francisco Peña Gómez lo apoyó, porque él había asumido la política de la repartición dentro del PRD. La repartición binaria, porque todo estaba dividido en dos. Y lo que estaba dividido en dos a su vez en dos, ¿no? Es decir, el mandato de 4 años, divídenlo en 2. Y entonces los senadores están por 2 años, los diputados por 2 años, los síndicos por 2 años, los regidores por 2 años, pero la cosa ha llegado más lejos. Ahora está el distrito. Resulta que hasta los empleados públicos están por 2 años. El otro día me enteré, este fin de semana, en un caso específico de una persona que la designaron y le dijeron, pero tú estás por 2 años. Óyeme, pero esto es insólito. ¿Verdad? Entonces, en el caso de los legisladores y los regidores se viola la Constitución de la República. En el caso de los empleados públicos no. Bueno. Pero se atenta contra la profesionalidad de la empleomanía, que hemos hablado de la necesidad de hacer vigente la ley de carrera administrativa, la ley de servicio civil y carrera administrativa, que dio muchísimo trabajo sacarla durante la gestión, la prolongadísima gestión del doctor Balaguer. Y después que se promulgó, tuvo muchísimo tiempo metida en el freezer, congelada, y no se aplicaba. Y ahora resulta que el doctor Balaguer terminó su gestión, pero tampoco se aplica. No se aplicó en el gobierno de Leonel, sino ya al final, donde él quería proteger algunos departamentos, entonces los metió rápidamente en el amparo de la ley para ver si los protegía en el cambio de política que venía. Pero este gobierno, en lugar de aplicar la ley, tampoco la ha aplicado. Pero yo tengo una curiosidad que señalar sobre ese proyecto también. Yo he leído la Constitución nuestra in extenso. Tengo la impresión de que la Constitución señala que los proyectos de ley que son aprobados por el Congreso y son remitidos al Poder Ejecutivo y son promulgados, tienen que entrar en efecto de inmediato.
No, una vez que estén publicados oficialmente. Una vez que estén publicados oficialmente. E Bien. incluso un plazo Así para señala la publicación sí, en la capital y la un publicación plazo en el específico. interior. En Sí. todo caso que no se cumpla con el plazo, entra automáticamente en vigencia la ley. ¿Cómo es entonces que se puede aprobar, según dice Tirso Mejía Ricardo, este proyecto de ley para ponerlo en ejecución dentro de 2 años? Dice él que no teman las elecciones de ahora, porque eso va a quedar igual que como dice las leyes electorales hoy en día, porque se estaba objetando la oposición Pero de la mira, Junta. tú estás Entonces dice que este proyecto se pondría en ejecución dentro de 2 Pero años. tú estás planteando No. un tema que yo no soy jurista. Sí, pero que es para que tiene- los para- lo juristas analicen. lo puedan dilucidar. Claro. Aquellos que realmente tengan capacidad para ello. ¿eh? Por eso Porque quise traerlo. hay gente que opina y no tiene ninguna capacidad. Miren, dicen un principio de derecho que las leyes se hacen para su aplicación hacia el porvenir. No tienen efectos retroactivos. Sin embargo, aquí eso se vulneró cuando se modificó atropelladamente la Constitución de la República y se le cercenaron 2 años de su mandato al doctor Balaguer. Entonces ahí se vulneró el principio de la no retroactividad de las leyes y se cambió algo que ya estaba resultado de un proceso que determinaba que él estaba elegido por 4 años, al punto de que los legisladores que se eligieron junto con él hicieron sus 4 años. Pero el único que perdió 2 años fue él, ¿no? Bueno, pero esas son de las cosas porque el doctor Balaguer lo admitió también. O sea, él se quedó tan campante, él pudo haberse parado ahí, haber dicho, yo no admito eso porque es una violación a la Constitución de la República. Pudo haberlo. Pero ¿qué pasa? Que él no tenía todas consigo cuando su propio delegado ante la Junta, señor Oliverio Félix, ya en más de una oportunidad se ha referido a los triunfos, entre comillas, de su partido, el Partido Reformista, y de su líder, el doctor Balaguer. Y así con ese entrecomillado estaba diciendo que eran triunfos adulterados. Entonces parece que con eso ya, ¿verdad?, con esa espinita metida, el doctor Balaguer no se atrevió a defender la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto que se había hecho. De todos modos, la legitimidad. es principio de que la ley actúa hacia el porvenir. Yo no sé hasta dónde es posible ponerla hacia el porvenir tan lejos así como decir, bueno, no va a tener vigencia ahora, sino de aquí a 2 años, aquí a 4 años. Claro. Yo creo que no hay problema en eso. Yo creo que sí. Lo que no se puede es decir, no, porque lo que tiene vigencia es que una vez vigente la ley, comienza a correr el plazo para que a los 2 años, a los 4 años, entonces se aplique. Pero deberíamos hacer proyectos para que se aplique dentro de 5 y de 10 también. Bueno, ¿y por qué no? Si en el caso de que estuviéramos de acuerdo en que deberíamos llegar algún día de madurez, de ponernos de acuerdo en qué hacer y pactemos qué hacer con el país, que sería el plan estratégico de la nación, y podríamos hacerlo como una ley, ¿cómo no? Pero ¿qué pasa? Que para eso tenemos que ponernos de acuerdo y no hay manera de que nos pongamos de acuerdo. Parte de eso será el examen pormenorizado que vamos a hacer del discurso del ciudadano presidente en sus sesiones, en otras oportunidades de este mismo espacio, que lo iremos cubriendo porque tienen que ver con el criterio equivocado de que esta gestión de gobierno, señor presidente, está obligado a resolver los problemas acumulados durante toda su historia por este país. Eso no es verdad. No hay gobierno que en 4 años pueda resolver todos los problemas acumulados en un país del tercer mundo. Por eso es que se necesita que haya la concertación de voluntades entre todos los elementos que dirigen la nación, los partidos políticos, las entidades representativas, para poder lograr ese consenso en términos de lo que es el plan estratégico de desarrollo, con sus prioridades, porque no es verdad que una cosa tiene la misma importancia que la otra. Eso no es así. Hay cosas que son más urgentes, porque los recursos nunca son suficientes. Y como los recursos nunca son suficientes para abordar todos los problemas, usted tiene que poner los problemas en orden para irlos satisfaciendo en turno. Eso es lo que se llama prioridad o prelación. Para eso se necesita una planificación. Se necesita también no tener esta, ¿cómo podríamos llamarle? Como este afán
de que tenemos que hacerlo todo y comenzar ahora mismo, que yo no sé para dónde voy, pero tenemos que arrancar. No, para usted salir para un sitio, usted tiene que saber a dónde va, porque tiene que coger el camino por donde va. Por eso le hemos estado diciendo al presidente Mejía desde el principio, si vamos para Santiago, no podemos arrancar para Higüey. Hasta en el carro cuando va a salir para cualquier sitio. Tiene que Porque saber por dónde. usted se da cuenta, pero por este camino no llegamos a Santiago, ¿no? De modo que, como nosotros sí sabemos de eso, porque tenemos un poquito de experiencia en el tema de la planificación, vamos a seguir conversando con el ciudadano presidente de la República sobre estos temas y sobre todo con el discurso último que hizo a la nación. Nos hace enseñar que nuestro tiempo ha terminado, nos despedimos por el día de hoy. Ha sido otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Gracias. Y Roger Ogando. Hasta mañana.